Tengo a Vanessa López, que aquí la sangre pues me tira un poco. Entonces, bueno, ella es pediatra, ha sido compañera mía, hemos cursado la residencia con un año de diferencia y lleva desde el año más o menos 2007-2008 dedicada a la genética clínica. Forma parte de la sección de genética clínica del Hospital Virgen de la Risaca en Murcia y a mi parecer, esto lo digo, esto es una apreciación personal mía, es una de las mejores pediatras y genetistas con las que yo he tenido el gusto de trabajar. Dentro de su sección, pues la verdad es que existe un particular interés entre las técnicas de... Siempre ha habido ahí una manera de promover el estudio de las técnicas de reproducción asistida como causantes, por así decirlo, de determinadas alteraciones genéticas y sobre todo de los trastornos por alteración del imprinting genómico. Pues bienvenidas a las tres. No sé si se oye bien. Sí. Sí, vale. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a Joaquín, a la asociación por la invitación y de verdad que es un placer compartir la mañana con vosotros. He disfrutado mucho y he aprendido de las charlas previas y sobre todo, Joaquín, es cierto que como padre de una afectada, tu presentación pues ha sido conmovedora porque como médico, como genetista, siempre estamos acostumbrados pues a dar diagnósticos que suponen una gran carga para la familia. Y a veces comentamos entre nosotras, ¿no? En nuestra sección, pues estos papás parece que están a por uvas, estos papás por más que los cito y explico y requete explico, parece que no consigo llegar a ellos. Y es verdad que quizá no somos conscientes de ese otro proceso que hay al otro lado, ¿verdad? Por más que intentemos empatizar, no podemos comprender en qué fase se encuentran esos progenitores. Entonces es verdad que también nos enriquece mucho como profesionales ver cómo se sienten al otro lado. O sea que muchas gracias. Y bueno, yo voy a hablar, por suerte o por desgracia, la presentación no va a ser muy larga porque Joaquín me pidió que hablase sobre adolescencia, edad adulta y no sé si sabéis que en realidad la información disponible es desgraciadamente muy limitada sobre la historia natural de la enfermedad. Entonces sí que he hecho un apoyo de diapositivas porque quería enseñaros algunas publicaciones y porque actualmente Joaquín sabe que estoy criando, duermo muy poco y no confiaba en que mi memoria me permitiese contaros todo. He de decir que Guiomar me va a matar porque es la única que me ha hecho caso y no ha puesto Ya, la ya, presentación. ya, ya. Pero bueno, Guiomar se ha adelantado y lo ha mandado en PDF, que yo eso no lo había contemplado. Muy bien. Bueno, os la pongo en un momento y me decís si se ve. Vale. Bueno, ahora no os veo yo a vosotros. ¿Me oís y me veis? A ver, No se ve, no Vanessa. se ve. Pues un No, momento, espera, que tengo que compartir aquí. A ver, eso es. Abajo, compartir aquí. pantalla. Vale. A ver, sí, y le voy a dar Ahora aquí. ya sí. Sí, vale. Vale. Espera. Pues, bueno, aquí tenéis también mi mail por si luego alguien necesita contactar también más tarde. Yo quería volver un poco a la importancia de la genética médica, la importancia de alcanzar un diagnóstico. Joaquín sabe que a lo largo de nuestros años de formación, y esto por suerte va siendo cada vez más marginal, pero he tenido que escuchar en muchas ocasiones de mis propios compañeros expresiones del tipo, pues, ¿de qué sirve darle este disgusto a la familia, ¿no? ¿Para qué lo vas a diagnosticar si realmente esto no va a tener un tratamiento curativo a nivel genético? Y esto que ahora nos parece un disparate oírlo, y más como papás que sois de afectados, pues ha estado en nuestro día a día, ¿no? Entonces, definitivamente alcanzar un diagnóstico es fundamental o intentar alcanzarlo, porque los padres os preguntáis, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué supone esto para mi hijo o hija? ¿Por qué ha ocurrido y si puede volver a ocurrir? Por otro lado, para el paciente y para su familia, supone acabar con a veces un largo proceso diagnóstico, ¿no? Lo que se llama la odisea diagnóstica, y que además conlleva pruebas que no siempre son, que pueden ser cruentas para el paciente, y por lo tanto, una vez que este proceso finaliza, se alcanza un diagnóstico, se pueden entender mejor las necesidades del paciente, saber qué implicaciones tiene también para el resto de la familia, efectos, por ejemplo, de asesoramiento genético reproductivo. Esto va a permitir a los pacientes contactar con otros afectados, como en vuestro caso, y en muchas ocasiones ayuda también a la hora de conseguir recursos. Y para nosotros como médicos, pues es tan vital como que nos permite diseñar un programa de seguimiento individualizado, orientar los estudios, anticipar complicaciones y disponer ya de una cohorte pues para investigación o, como se ha preguntado a Guiomar, incluso para posibles futuros tratamientos. Pues por todo esto es
muy importante, y más cuando hablamos de Beckwith, donde hay tantos problemas que pueden anticiparse. Entonces, hablando del documento de consenso de 2018, como hemos visto explicado maravillosamente por Elena también, el proceso, el seguimiento está bastante claro durante la primera década de la vida. En el documento de consenso se han establecido también nuevos criterios clínicos. Son unos criterios menos restrictivos que los criterios previos, con el objetivo de intentar diagnosticar a aquellos pacientes, llegar al diagnóstico de aquellos que no tienen un fenotipo, digamos, clásico, ¿no?, en lo que ahora sabéis que se denomina como espectro Beckwith-Wiedemann, ¿no?, desde el Beckwith-Wiedemann clásico hasta los cuadros más atípicos o aquellos que solo tienen la hemihiperplasia, que ahora es también el sobrecrecimiento localizado o lateral. Entonces, con estos nuevos criterios diagnósticos, cuando un paciente ya tiene 2 puntos, eso es suficiente para poner en marcha el estudio genético. Y cuando un paciente tiene 4 o más puntos, es un diagnóstico ya clínico de síndrome Beckwith-Wiedemann, porque sabéis que a día de hoy tampoco se confirma Beckwith-Wiedemann a nivel genético en todos aquellos pacientes en los que establecemos el diagnóstico clínico de sospecha, sino que todavía tenemos un remanente de en torno a un 20% en el que no se alcanza la confirmación a nivel genético. Entonces, esto por un lado, lo que está haciendo es que sospechemos la enfermedad en pacientes con un aspecto más atípico. De hecho, por ejemplo, esta semana, preparando justo esta presentación en consulta, pues he tenido 2 niños, un niño y una niña, que estoy convencida que va a ser este el diagnóstico, y no habrían reunido los criterios previos, ¿eh? O sea, son pacientes con fenotipos más sutiles. Esto que veis aquí a la derecha es un resumen de los principales hallazgos en nuestra serie de pacientes Beckwith de consulta, que está integrada por 16 casos, la mayoría de ellos hipoICE2, 12, un hiperice1 y 3 con mutación puntual en CDKN1C. Y como veis, sí que la macroglosia está presente en todos ellos, seguido en orden decreciente ya de frecuencia con bastante distancia por la malformación capilar y los defectos de pared abdominal, la hemihiperplasia, hipoglucemia y las anomalías, los defectos cardíacos. Entonces, ¿qué puede pasar? Ahora. Nosotros lo que hicimos en 2018, después de que se publicase el consenso internacional, fue reunirnos junto con oncomatología de nuestro hospital y diseñar qué queríamos hacer con los pacientes. Entonces acordamos, y de hecho esto también se expuso después en sesión clínica con todo el servicio de pediatría, que cualquier paciente que reuniese, que tuviese 2 puntos en el nuevo score, se iba a remitir a genética, íbamos a solicitar el estudio genético para intentar alcanzar la confirmación, y en función, como hemos visto, del resultado, así iba a ser luego su seguimiento. Entonces, para los hipoICE2, como ha comentado Joaquín, es verdad que esto supuso, pues fue muy impactante, porque hemos pasado de niños, eso que veíamos cada 3 meses con toda la analítica, ecografía, a decir que no íbamos a hacer nada. Y también nosotros internamente entendimos que esto iba a ser difícil de manejar por las familias. Entonces, en el resto hacemos la eco, como hemos dicho, hasta los 7 años, y acordamos que en el primer año después del diagnóstico, con o sin ecografía, íbamos a mantener el seguimiento en genética, pues también por todas las dudas que puedan surgir a la familia, porque son necesarias varias visitas quizá para que alguien realmente interiorice el diagnóstico, pronóstico, seguimiento, etcétera, y que si todo iba bien, a partir del segundo año del diagnóstico en adelante se iba a seguir por pediatría de atención primaria. Acordamos que las ecografías se iban a realizar siempre en radiología infantil de nuestro hospital para disminuir la variabilidad interobservador y pues para que esa persona también se entrenase y estuviese pues al tanto de qué hallazgos estábamos persiguiendo en esa ecografía. Y por supuesto, ante cualquier anomalía en ecografía sugestiva de tumor o una palpación anómala en el examen físico, pues se iba a remitir urgentemente a oncohematología infantil. Luego al final pues comentamos si tenéis preguntas sobre esto. Entonces, hasta ese momento, como en la infancia, más o menos está todo organizado, pero llega el momento de la edad adulta y realmente yo he tenido que revisar la literatura porque entre nuestros pacientes solo tenemos un niño, bueno, ya un chico que tiene 17 y el siguiente tiene 13 años, todos los demás son más pequeñitos. Entonces, tampoco estábamos quizá todo lo actualizadas que deberíamos sobre qué se hace en la edad adulta en Beckwith. Entonces, sabéis, como hemos comentado, que la inmensa mayoría se van a diagnosticar en periodo neonatal,
pocos lo hacen todavía a nivel prenatal, aunque cada vez más, y muy pocos lo hacen en la edad adulta. Entonces, en la edad adulta, digamos, la bonanza podría ser que existe la posibilidad de un fenotipo que se atenúe con la edad, por ejemplo, la reducción progresiva de la macroglosia o la resolución espontánea si todavía había una hernia a nivel umbilical, pero pueden aparecer otras contrapartidas, ¿no? Por ejemplo, pacientes donde se describe dolor por la escoliosis, por una dimetría que no se corrigió o por la mordida anterior por la macroglosia. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que los datos de historia natural de la enfermedad en edad adulta son muy limitados. Y así, el año pasado, en 2019, hubo esta publicación que fue la portada del American Journal of Medical Genetics de Gatsin, donde podéis apreciar estas imágenes de pacientes adultos, donde quizá como genetistas podríamos describir algunos rasgos que sabéis que nosotros decimos particulares. Hace años se hablaba de rasgos dismórficos, nos parecía que era un término pues, que sonaba mal para las familias y que podía ser despectivo, ¿verdad?, para el paciente, y se sustituyó por rasgos particulares. Pues en estas facies, en estos pacientes, pues quizá podemos apreciar algunos rasgos, pero realmente pues, son pacientes que en la edad adulta pueden pasar desapercibidos a nivel fenotípico, ¿verdad?, a nivel de aspecto. Entonces, llegada a la edad adulta, los pacientes pues, tienen otras preocupaciones, entre otras, por ejemplo, la fertilidad, riesgos de recurrencia en la descendencia y si puede haber problemática asociada al embarazo, o por ejemplo el riesgo tumoral, o cuál va a ser su calidad de vida a una edad más avanzada. Entonces, en este estudio de esta publicación incluyeron a 34 pacientes, 18 mujeres y 16 varones, con una edad media de 28 años. En 26 de ellos sí que se había alcanzado la confirmación a nivel genético, en 5 habían sido negativos, de ese porcentaje que decimos que queda sin confirmación, y en 3 no se había testado. La mayoría, el 76%, habían tenido su seguimiento de riesgo tumoral en la infancia. En algunos casos el diagnóstico había sido más tardío, a los 9, 10 años, y ya no habían tenido ese seguimiento. Y hasta en el 85% de casos se habían sometido al menos a una cirugía por características de Beckwith, ¿no? Pues de defectos de pared abdominal, la macroglosia, hernias, lo que todos conocemos, ¿no? Las dismetrías, todos, y de hecho un porcentaje alto había tenido incluso 2 o 3 procedimientos quirúrgicos. La talla final había sido realmente alta, por encima de percentiles en cerca de la mitad de la serie, en el 44% de ellos. En cuanto a las tumoraciones, que como hemos comentado, pues es cierto que es siempre lo que más preocupa a la familia y al médico encargado del seguimiento, se identificaron neoplasias en el 20% de los casos. Y esto llamó la atención de los autores, porque como podéis ver en el gráfico de la derecha, había 4 niños que habían desarrollado tumor en la infancia, eran 4 casos de tumor de BIMS entre los 2 y los 10 años. Luego había 4 adultos que también habían desarrollado tumores en edades comprendidas entre los 21 y los 24 años y habían sido un hepatoblastoma, una leucemia, un tumor testicular de células de Sertoli y un tumor suprarrenal. Entonces, en realidad, este porcentaje del 20% de tumores es superior, ¿no?, al clásicamente estimado de entre el 7 o 6,5 o 10%. Y aquí los autores plantean, por un lado, que en Beckwith, en base a las observaciones clínicas, se cree que en la edad adulta el riesgo de desarrollar tumores es similar, es próximo al de la población general. Pero realmente no se ha llevado a cabo ningún estudio dirigido específicamente a este aspecto en una cohorte de pacientes con un número lo suficientemente grande, ¿no?, para alcanzar esa conclusión. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, sí que ellos, como limitaciones a este porcentaje relativamente alto que obtienen, es que es un relativamente bajo número de pacientes, 34, y también que pueden tener un sesgo en la selección, porque la mayoría de pacientes procedían de asociaciones, fueron reclutados en asociaciones, y quizá plantean si puede existir una mayor tendencia a buscar una asociación de la enfermedad en personas que tengan pues, más problemas de salud asociados, ¿no?, que en aquellos que incluso puedan estar sin diagnóstico porque han pasado desapercibidos porque han tenido un cuadro leve. O sea que es verdad que este riesgo parece alto, pero puede existir un sesgo. Luego, el 43% de varones tuvo criptorquidia
y de ellos 4 cursaron con azospermia, ¿no? Una alteración espermática que condiciona esterilidad. En los 9 restantes, con criptorquidia no se detectó espermiograma, puesto que no habían planificado descendencia. O sea que este es un aspecto importante a tener en cuenta también. El 70% tuvo anomalías de vía urinaria, como ha comentado Elena, con litiasis o con infecciones urinarias de repetición. Una cuarta parte tuvo retraso psicomotor, si bien es cierto que en la mayoría de casos fue leve y sobre todo afectando al área del lenguaje. Y en cuanto al nivel de estudios, pues bueno, en esta serie la verdad es que bastante bien. 9 de ellos estaban con estudios universitarios, 4 habían concluido y 5 estaban estudiando. Más de la mitad habían concluido educación secundaria y ya un bajo porcentaje tenía exclusivamente estudios primarios, y en 2 casos había serias dificultades en estudios, pero habían sido pacientes, por desgracia, pues con una asfixia en periodo perinatal muy importante, con pancreatectomía por el hiperinsulinismo, o sea que eran pacientes con un daño neurológico importante derivado de toda la patología perinatal. Y el 67%, 2/3 partes, tenía empleo remunerado. O sea que bien. Entonces, esta tabla también me parecía muy bonita porque, por un lado, podíamos ver cuáles son las características de Beckwith en la infancia y cuáles pueden ser su posible repercusión, ¿no?, en la edad adulta. Entonces, pues lo vamos a ir viendo aquí, sino de forma más reducida. He hecho aquí un pequeño resumen. Entonces, estos autores lo que dicen es que parte importante de la morbilidad en la edad adulta deriva de la infancia. Por ejemplo, pues de la macroglosia, pues las dificultades de pronunciación, deglución, las anomalías dentarias estuvieran presentes en el 26% de los casos. Y incluso en aquellos que habían tenido tratamiento, o sea, no había diferencia, en los que habían tenido también tratamiento tipo ortodoncia o tratamiento de reducción quirúrgica de la macroglosia, pues porque, como sabemos, por desgracia, pese a la cirugía, pues no se recupera en muchos casos la normalidad funcional, ¿verdad? Luego describían 4 dolor secundaria escoliosis por una dismetría que no había sido correctamente tratada en la infancia. Las anomalías de vía urinaria, pues con las urolitiasis recurrentes. Como hemos comentado, la criptorquidia con la zoospermia. Para la criptorquidia es importante decir que parece que en Beckwith-Wiedemann la fertilidad pueda estar reducida sobre todo en varones más que en mujeres. Y esto se ha relacionado pues con la criptorquidia. Por un lado, que la orquidopexia, o sea, que la corrección de esa criptorquidia sea precoz, se sabe que ayuda a preservar la función testicular. Pero parece que quizá la criptorquidia no sea el único factor asociado a la infertilidad masculina en Beckwith, sino que, por ejemplo, en una publicación que ahora os pondré de 2008, donde había un árbol familiar, un pedigrí con 4 varones afectados, en este caso eran por mutación puntual en este gen, en CDKN1C, pues de esos 4 varones, 3 eran infértiles y solo uno de ellos tenía criptorquidia, o sea, 2 tenían infertilidad sin criptorquidia, y había un cuarto que era infértil con una atrofia testicular. Entonces, parece que hay un mecanismo por el que este gen CDKN1C influye sobre la expresión de otro gen que está también en este locus IC2, que es el ZNF125, y que ese gen tiene función importante en la regulación de la espermatogénesis. Entonces, por un lado, sí que la criptorquidia es muy importante, la corrección quirúrgica, la detección y corrección, si es precisa, lo más precozmente posible, pero que quizás parece que, sobre todo en mutaciones puntuales en CDKN1C, pudiese existir un mayor riesgo de esterilidad en varones. Luego, en la serie hemos comentado ya que había 2 casos con discapacidad por toda esta patología grave perinatal y un paciente que requirió corrección estética por las cicatrices abdominales del cierre de defecto de pared abdominal. 4 pacientes, 2 mujeres y 2 varones tuvieron hijos sanos, 3 de ellos por gestación natural y 1 por técnica de reproducción asistida. Y la principal conclusión del estudio es que toda esta morbilidad, o sea, todos estos problemas de salud en la edad adulta parecen principalmente consecuencia de patología pediátrica y, por lo tanto, subrayan pues la importancia, ¿no?, de que el seguimiento en la infancia sea muy estrecho y sea adecuado. Y
Este es el artículo que os comentaba de Greer de 2008. Aquí veis el árbol familiar, ¿verdad? Para los que no estéis familiarizados con este tipo de dibujo, pues los varones se representan con un cuadrado, las mujeres con un círculo y los afectados están coloreados. Entonces aquí veis estos 4 varones, también había aquí un fallecimiento previo, están afectados y parece que nadie más lo está. Y es porque es por mutación en CDKN1C y como bien ha explicado Guiomar, veis que lo transmite la madre. Es la madre sana la que transmite la enfermedad y se manifiesta en la descendencia. Ella es asintomática, no tiene manifestaciones porque veis que la está heredando aquí de un padre, de un progenitor varón. ¿Verdad? Que era también la pregunta en el foro. Entonces, estos autores, y posteriormente esto también lo recoge otro artículo de Papas de 2015, proponen este seguimiento para la edad adulta. Por un lado, pues valoración de la fertilidad, espermiograma, según lo demande el paciente, ¿verdad? Aquí también importante, que lo ha comentado también Elena, el asesoramiento genético. Nosotros antes decíamos siempre para cualquier enfermedad genética que el paciente viniese cuando alcanzase la edad adulta, ¿no? Para asesorarlo ya a él como persona adulta. Pero ahora decimos, pues cuando se encuentre próximo a la edad reproductiva, a lo mejor hay una persona que con 15 o 16 años es madura para entender qué le ocurre y que se lo expliquemos en primera persona y a lo mejor pues hay otros que tienen que esperar más. Pero siempre sería muy interesante ya tener una consulta con el afectado en primera persona, ya no con los padres, ¿no? Con la familia. Luego, el ecocardiograma cada 3-5 años es porque en esta familia, 2 de los afectados, adultos, que no tenían defecto cardíaco estructural, es decir, no tenían una comunicación interventricular, no tenían un defecto en la estructura del corazón al nacimiento, desarrollaron evolutivamente en edad adulta una dilatación de aorta y una dilatación de pulmonar, o sea, dilataciones arteriales. Con lo cual, pese a que el corazón sea normal, pues no estaría de más hacer un ecocardio cada 3-5 años de adulto. Luego también la ecografía renal, incluso aunque no exista diagnóstico de malformación renal en la infancia, pues es conveniente en la edad de adulto joven, se dice al menos una, pero también incluir función renal cada 3-5 años y estar muy atento pues también al desarrollo de litiasis, de hipercalciuria, excreción de calcio en orina, ¿verdad? De nefrocalcinosis. Y luego la audición, que esto a lo mejor lo tenemos menos en cuenta y se ha descrito en Beckwith, hipoacusia, pérdida auditiva progresiva por una anquilosis, como por una fusión de progresiva de la cadena de huesecillos del oído, una hipoacusia de transmisión. Entonces, pues también sería conveniente testar la audición cada 2-3 años. Y luego, pues también muy importante, y vosotros lo sabéis como familia, prestar atención a los aspectos psicosociales. Por desgracia se ha descrito pues mayor riesgo de bullying, ¿verdad?, de acoso escolar en niños Beckwith, pues en parte pues si existe la macroglosia, un aspecto discretamente peculiar, o existen dificultades de pronunciación o babeo por la macroglosia, o son niños pues más grandotes, ¿verdad? Incluso para ellos mismos a veces se describen, ¿no?, como que se sienten menos adaptados porque se ven como muy grandes en comparación con sus compañeros de clase, o incluso que se les trate como si fuesen más mayores en base a ese aspecto físico y no a su edad. Entonces, los aspectos psicosociales también deberíamos tenerlos siempre muy, muy en cuenta. O, pues, por supuesto, ya si ha habido problemas que conllevan ese retraso psicomotor o trastorno a nivel conductual, TDAH, pues claro, todo eso tenemos que abordarlo también. Y esta es la presentación. Ya no... Vale, ahora volvemos. Y eso es lo que os tenía que contar un poco de lo que he revisado de edad adulta. Fijaos si es verdad que es importante también que como médicos de verdad aprendamos de esto, porque es que gracias a prepararme esto he pensado en 2 pacientes adultos que nos vinieron por quistes renales, uno de ellos con una dilatación de aorta, y que pensamos en enfermedades genéticas del riñón, y eran personas también muy altas, y es que voy a citarlos de nuevo y hablar con ellos porque quizás son Beckwith no diagnosticados en edad adulta que han pasado desapercibidos y que nos enfrentamos con otros problemas que no son los típicos que estamos acostumbrados al fenotipo clásico en la infancia. Y ya, pues cualquier pregunta que queráis hacer. Muy bien, Vanessa. Genial, la verdad, la presentación, como siempre. Y bueno, primero voy a pasar a trasladarte alguna pregunta que había en el chat, que era sobre todo, bueno, ha causado un poquito de sensación el tema de los datos de
tumores en adultos, ¿no? De la incidencia, pero es verdad que, como tú bien has dicho en la presentación, pues no es una muestra representativa y como también ha apuntado Guiomar en el chat, pues evidentemente habría que ver lo que son las incidencias de ese tipo de tumores en la población general y ver si es que les tocaba, porque les tocaba, porque eran humanos y estaban vivos en el mundo y no porque fueran síndromes de cuidado. De hecho, eso es lo que discuten los autores, o sea que en realidad son tipos de tumores que se pueden dar en la edad de adulto joven, como en este caso, que la muestra es pequeña, son 4 casos en 34, pero es una muestra pequeña, que puede haber un seco claramente en la selección y que la recomendación, o sea, no existe una recomendación de screening tumoral en edad adulta, pero sí que es verdad que es prudente trasladar a las familias, pues como hacemos en otras enfermedades. Por ejemplo, yo que me dedico mucho a síndrome Noonan, rasopatías, pues son un grupo de pacientes que no tienen screening ninguno. Sabéis que el screening en Europa se fija para un riesgo tumoral superior al 5%, que en Estados Unidos lo hacen para el 1%, de ahí la diferencia de protocolos. Entonces, si el riesgo es inferior al 5%, no se recomienda screening tumoral. Por eso en adultos no está recomendado. Pero se dice que por las características de la enfermedad, pues no está de más mantener como un umbral bajo, ¿no? Para que establezcamos una sospecha pronto. O sea, a lo mejor en otro niño que no tiene este diagnóstico, pues puedes hacerle menos caso a algunos síntomas, y en un niño con este diagnóstico, pues tenemos que estar un poco más atentos, digamos. Pero no necesitamos realmente un programa de screening. Claro. Y otra pregunta que surge es que, bueno, si hay datos de fertilidad en mujeres, porque hemos hablado de la infertilidad masculina, pero no de la femenina. Pues es que parece que no se describe, o sea, no que no se describa, sino que son personas fértiles las mujeres Beckwith. Por supuesto habrá casos como en población general de infertilidad, pero que son mujeres que tienen descendencia. O sea, no se centran en los varones porque es donde ha llamado la atención, porque es donde se ve que realmente hay más tasa de infertilidad. Y aquí también me gustó porque dicen que no parece haber un sesgo social, es decir, a veces hay enfermedades donde parece que hay mayor tasa de infertilidad en varones, pero que se ha visto que es que a efectos sociales los varones tienen más riesgo de permanecer solteros que las mujeres. Y entonces puede ser un seco, ¿no?, por el que tú estés viendo que las mujeres sí tienen descendencia y los varones no. Pero no es el caso. O sea, parece que no emparejan más las mujeres que los varones en Beckwith. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa, Guiomar y Elena, por estas 3 ponencias que me han parecido súper ilustrativas y a mí como padre me ayudan muchísimo, y como médico pues me ayudan a seguir aprendiendo de gente como vosotras que trabajáis bien y sobre todo que sois muy buenas comunicadoras, que se ha quedado desde luego demostrado la capacidad que tenéis de exponer. Pues nada, muchísimas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta más, creo que ha caído una aquí. Juanjo pregunta que si la infertilidad es total, es decir, que hay o que pueden tener cierto grado de fertilidad. Entiendo, Vanessa, que hablamos de todo tipo de problemas relacionados, y el espectro del grado de infertilidad pues dependerá un poquito pues, de ese espermiograma que vemos, de todo eso en adultos. Claro. ¿No? Depende del espermiograma. Los pacientes de esta publicación era una azospermia, era una afectación grave del esperma, pero es que uno de ellos tenía una atrofia testicular también, el otro una criptorquidia, uno de ellos corregida de forma muy, muy tardía. Entonces, pues el espectro, claro, será amplio dependiendo de la alteración del espermiograma. Claro. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, y le doy paso a Pablo.